En algún lugar de la selva amazónica de Brasil, en marzo de 1998, un hombre llamado Roberto Mendoza abrió los ojos a las 5 de la mañana sin saber que ese día cambiaría su vida para siempre. Tenía 42 años, las manos destrozadas, por 20 años trabajando en los ríos, y apenas 3 monedas en su bolsillo. Ese día, Roberto encontraría 40 kilos de oro puro en una veta escondida bajo un río del estado de Pará. 3 años después, en el año 2001, ese mismo hombre dormiría en las calles de Belém do Pará, sin un centavo, sin familia, sin nada. Esta es su historia real, una historia que te hará preguntarte qué vale más en esta vida, el oro que brilla, o algo que muchos de nosotros hemos olvidado. Roberto Mendoza nació en 1956 en un pequeño pueblo llamado Tucurú, a orillas del río Tocantins, en el corazón de Brasil. Su padre era pescador, su madre lavaba ropa ajena para sobrevivir. Desde niño, Roberto escuchaba las historias de los garimpeiros, esos hombres que se adentraban en la selva buscando oro, esmeraldas, diamantes, historias de riqueza, de peligro, de hombres que regresaban millonarios o que nunca regresaban. A los 16 años, Roberto tomó una decisión que marcaría su destino. Dejó la escuela, se despidió de su madre con un beso en la frente y se unió a una cuadrilla de garimpeiros que partía hacia el río Tapajós. Durante 20 años, Roberto vivió en la selva. 20 años durmiendo en hamacas colgadas entre árboles gigantes, 20 años comiendo lo que cazaba, 20 años sintiendo el peso del barro en sus botas y el agua helada del río quemándole la piel. Encontró oro, sí, pero nunca lo suficiente. Pequeñas pepitas, polvo dorado, que apenas le alcanzaba para comprar comida, herramientas y enviar algo de dinero a su madre, que cada día estaba más enferma. Roberto soñaba con el gran hallazgo, con esa veta legendaria que los viejos garimpeiros mencionaban en las noches alrededor del fuego. Soñaba con sacar a su familia de la pobreza, con construir una casa de verdad, con dejar de ser invisible. En 1997, Roberto tenía 41 años y su cuerpo comenzaba a rendirse. La malaria lo había atacado 3 veces. Tenía cicatrices de machete en los brazos por enfrentamientos con bandidos y sus manos temblaban por las noches. Muchos compañeros habían muerto, unos por enfermedades, otros asesinados por el oro, otros simplemente desaparecidos en la inmensidad verde de la Amazonía. Roberto pensaba en rendirse, en regresar a Tucurú y trabajar en lo que fuera. Pero algo dentro de él, una voz terca y desesperada, le decía que siguiera un año más. Solo uno más. Fue entonces cuando conoció a un garimpeiro viejo llamado Joe, o das Pedras, un hombre de casi 70 años que llevaba 40 años en la selva. Le contó a Roberto sobre un lugar secreto, un afluente del río Xingu, donde nadie había excavado porque estaba protegido por territorios indígenas y era peligrosísimo llegar. Pero Joe había visto mapas antiguos, había hablado con indígenas y estaba seguro de que allí había oro, mucho oro. Le propuso a Roberto una sociedad. Si encontraban algo, lo dividirían en partes iguales. Roberto aceptó, no tenía nada que perder. En enero de 1998, Roberto y Joe, junto con otros 4 garimpeiros de confianza, se adentraron en lo más profundo de la selva del Pará. Caminaron durante 11 días. 11 días esquivando serpientes venenosas, jaguares y el peligro constante de perderse para siempre. Cruzaron ríos infestados de pirañas, durmieron bajo lluvias que parecían diluvios y comieron lo mínimo para que las provisiones duraran. Cuando finalmente llegaron al lugar que Joe había marcado en su mapa, estaban exhaustos, hambrientos, pero vivos. El lugar era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Un río de aguas cristalinas rodeado de árboles tan altos que apenas se veía el cielo. El silencio era absoluto, roto solo por el canto de pájaros extraños y el rugido lejano de algún animal. Montaron un campamento básico y comenzaron a trabajar. Durante 2 meses cavaron, tamizaron arena, buscaron señales a nada. El desánimo comenzó a apoderarse del grupo. 2 de los hombres decidieron regresar. Quedaron solo Roberto, Joe y otros 2 compañeros llamados
Marcelo y Davi. El 15 de marzo de 1998, a las 5 de la mañana, Roberto se despertó con un presentimiento extraño. No sabía explicarlo, pero sentía que algo iba a pasar ese día. Bajó al río, metió las manos en el agua fría y comenzó a excavar en un punto donde el agua formaba un remolino. Su pala golpeó algo duro. Pensó que era una roca. Cavó más profundo, y entonces lo vio en un brillo amarillo intenso bajo el barro. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que creyó que se le saldría del pecho. Gritó Anju, Marcelo y Davi corrieron hacia él. Lo que encontraron ese día cambió todo. No era una pepita. Era una veta completa de oro, incrustada en la roca, una veta que se extendía bajo el lecho del río como una serpiente dorada. Trabajaron sin parar durante 3 días y 3 noches. Sacaron el oro con picos, con las manos, con una desesperación febril. Cuando terminaron, tenían frente a ellos 40 kilos de oro puro. 40 kilos que, en el mercado negro de ese entonces, valían aproximadamente $8 millones americanos. Cada uno recibiría 2 millones. Roberto Mendoza, el hijo del pescador pobre de Tucuruí, acababa de convertirse en millonario. Salieron de la selva como héroes en sus propias mentes. Tardaron 10 días en regresar a la civilización, cargando el oro en mochilas selladas. Llegaron a un pueblo llamado Altamira, donde contactaron a un comprador del mercado negro, un hombre poderoso conectado con mafias del oro. Hicieron el trato, cada uno recibió su parte en efectivo, $2 millones en billetes que cabían en una maleta. Roberto lloró esa noche, lloró de felicidad, de alivio, de incredulidad. Llamó a su madre y le dijo que pronto estaría en casa, que nunca más pasarían hambre. Su madre, ya muy enferma, le dijo que estaba orgullosa de él, que Dios lo había bendecido. Pero ahora viene la parte de esta historia que romperá tu corazón, la parte que te hará entender por qué Roberto Mendoza, solo 3 años después de encontrar esa fortuna, terminaría durmiendo en las calles como un mendigo olvidado por el mundo. Roberto regresó a Tucurú y, como un rey, compró una casa enorme, la más grande del pueblo. Compró autos, motos, ropa cara, pagó todas las deudas de su familia, llevó a su madre a los mejores médicos de Belém, pero ya era demasiado tarde. Ella murió 2 meses después de su regreso. Ese fue el primer golpe al corazón de Roberto, pero no el último. Sin su madre, sin el propósito que lo había mantenido cuerdo durante 20 años en la selva, Roberto comenzó a perderse en la gente del pueblo, empezó a aparecer en primos que nunca había visto, amigos de la infancia que lo habían olvidado, vecinos con historias tristes y manos extendidas. Roberto no sabía decir que no. Repartió dinero como si fuera agua. $30,000 para un primo que quería abrir un negocio. 50,000 para un amigo que necesitaba pagar deudas. 20,000 para la iglesia. 10,000 para un vecino enfermo. Roberto creía que estaba siendo generoso, que estaba honrando la bendición que había recibido, pero no se daba cuenta de que muchos de esos que sonreían frente a él lo maldecían por la espalda. Entonces llegaron las mujeres. Roberto, que había pasado 20 años solo en la selva, que nunca había tenido novia, de repente estaba rodeado de mujeres hermosas que le decían que lo amaban. Conoció a una mujer llamada Fabiana en un bar de Belém. Ella tenía 25 años, era hermosa, y le decía cosas que nadie le había dicho antes. Roberto se enamoró como un adolescente. Se casaron a los 3 meses. Fabiana lo convenció de que se mudaran a Belém, a una casa aún más grande, a una vida aún más lujosa, fiestas todas las noches, restaurantes caros, viajes, joyas. Roberto no se daba cuenta, pero el dinero se evaporaba como el agua bajo el sol amazónico. En un año, había gastado más de $1 millón, pero aún le quedaba otro millón. Pensaba él, suficiente para vivir bien el resto de su vida si era inteligente, pero Roberto ya no era inteligente. Estaba borracho de lujo, de atención, de una felicidad falsa que compraba con billetes. Entonces vino la traición. Fabiana, la mujer que le había jurado amor eterno, desapareció una mañana con $500,000 en efectivo que Roberto guardaba en una caja fuerte. Se fue con un hombre más joven,
dejándole solo una nota que decía: «Gracias por todo. Cuídate». Roberto enloqueció. Llamó a la policía, pero no pudieron hacer nada. El dinero estaba en efectivo, no había registros, no había pruebas. Fabiana había desaparecido como un fantasma, con el corazón roto y $500,000 restantes. Roberto tomó la peor decisión de su vida, intentó recuperar su dinero, apostando, comenzó a frecuentar casinos clandestinos en Belém. Le habían dicho que era bueno con los números, que podía ganar durante 2 meses. Ganó algo, pequeñas cantidades que le daban esperanza. Pero el casino siempre gana al final. En una sola noche de diciembre del año 2000, Roberto perdió $300,000 jugando póker contra hombres que hacían trampa mejor que él respiraba. Cuando quiso reclamar, lo golpearon y lo dejaron tirado en un callejón. Le quedaban $200,000. Roberto, desesperado y destrozado, intentó invertir en un negocio. Un supuesto amigo lo convenció de poner el dinero en una empresa de exportación de madera. Era mentira. El amigo era un estafador. Llevó todo. Roberto fue a buscarlo, pero el hombre había huido del estado. Nadie sabía dónde estaba. Roberto quedó con nada, absolutamente nada. En menos de 3 años, los $8 millones, que valían sus 40 kilos de oro, se habían convertido en cero. Sin dinero, la casa fue embargada, los autos vendidos para pagar deudas, los amigos desaparecieron. Los primos ya no contestaban sus llamadas. Roberto Mendoza, el hombre que había sido el más rico de Tucuruí, que había tenido todo, ahora no tenía ni un lugar donde dormir. En marzo del 2001, exactamente 3 años después de encontrar el oro, Roberto dormía en las calles de Belém do Pará, bajo un puente cubierto con periódicos viejos. Pero la historia de Roberto no termina en esa imagen desgarradora, y es aquí donde quiero pedirte algo antes de continuar con el final de esta historia. Si este relato te ha tocado el corazón, si sientes que otros necesitan escucharlo, por favor suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video. Historias como la de Roberto necesitan ser contadas, necesitan ser recordadas, porque nos enseñan lecciones que el oro nunca podrá comprar. Déjame un me gusta si crees que esta historia merece ser escuchada. Y ahora sí, déjame contarte el final. Roberto pasó 2 años en las calles, 2 años bebiendo para olvidar, pidiendo limosna, durmiendo donde podía. La gente que pasaba a su lado no sabía que ese hombre sucio y roto había sido millonario. No sabían que sus manos habían sostenido más oro del que la mayoría verá en toda su vida. Roberto se había convertido en invisible, en un fantasma más de los miles que deambulan por las ciudades de Brasil. Pero en 2003, algo cambió. Un día, mientras Roberto pedía monedas cerca de una iglesia, un sacerdote llamado Padre Miguel se acercó a él. No le dio dinero, le dio algo diferente. Le ofreció trabajo limpiando la iglesia a cambio de comida y un lugar donde dormir. Roberto aceptó. Al principio lo hizo solo por la comida, pero poco a poco, algo comenzó a sanar dentro de él. El Padre Miguel no le preguntó sobre su pasado, no lo juzgó, simplemente le dio dignidad. En una noche, después de meses de trabajar en silencio, Roberto le contó toda su historia al Padre Miguel. Le contó sobre los 40 kilos de oro, sobre el dinero, sobre la traición, sobre cómo lo había perdido todo. El Padre Miguel escuchó sin interrumpir. Cuando Roberto terminó, el sacerdote le dijo algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Roberto, el oro no era tu bendición. Tu bendición era la oportunidad de descubrir quién eres realmente cuando todo lo demás desaparece. Roberto no entendió esas palabras de inmediato, pero con el tiempo comenzó a comprender. Comenzó a entender que durante los 20 años en la selva, lo que lo mantenía vivo no era el sueño del oro, era el propósito de ayudar a su madre, de salir adelante, de demostrar que valía algo. Cuando encontró el oro, perdió ese propósito. Se convirtió en esclavo de la riqueza, de la aprobación de otros, de placeres vacíos que nunca lo llenaron. Roberto vivió otros 12 años después de esa conversación. Nunca volvió a ser rico. Trabajó en la iglesia, luego en un taller mecánico.
Después, como jardinero, ganaba lo mínimo, pero era suficiente. Se reconcilió con algunos familiares, aunque nunca perdonó completamente las traiciones. Nunca volvió a casarse. En 2015, a los 59 años, Roberto Mendoza murió de un paro cardíaco en el pequeño cuarto que alquilaba cerca de la iglesia donde el padre Miguel le había devuelto la dignidad aun cuando murió. No tenía casi nada en ropa vieja, algunos libros, una foto de su madre y un diario donde escribía sus pensamientos. El padre Miguel encontró ese diario después de su muerte y leyó. La última entrada que Roberto había escrito 3 días antes de morir decía esto: encontré 40 kilos de oro en la selva y creí que había encontrado la felicidad. Me equivoqué. El oro me quitó todo lo que amaban a mi madre, mi dignidad, mi paz. Pasé años odiándome por ser tan tonto, tan débil, pero ahora, al final de mi vida, entiendo algo que ojalá hubiera entendido antes. Lo que vale en esta vida no es lo que tienes, sino quién eres cuando ya no tienes nada. El oro brilla, sí, pero se va. Lo único que queda es el alma. Y la mía, aunque golpeada y cicatrizada, sigue aquí. Sigo aquí. Esta es la historia real de Roberto Mendoza, uno de los miles de garimpeiros que han vivido y muerto en la selva amazónica, buscando oro. Su historia no aparece en libros de historia, no hay estatuas con su nombre, pero su vida nos deja una lección que todos necesitamos escuchar. Y ahora te hago una pregunta que quiero que te lleves contigo. Si mañana tuvieras todo el oro del mundo, pero perdieras tu dignidad, tu paz y a las personas que amas, ¿realmente serías rico? Piénsalo, porque tal vez, solo tal vez, la verdadera riqueza no tiene nada que ver con el oro que puedes tocar, sino con la paz que puedes sentir. Gracias por escuchar la historia de Roberto. Si te ha movido algo dentro, compártela con alguien que necesite recordar qué es lo que realmente vale en esta vida. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!